llama la atención cuando dice que le era necesario. Am, una de las cosas es que quizá la mujer samaritana no iba a ese encuentro con Jesús. O sea, su intención era ir a sacar agua. Pero Jesús iba a pasar por Samaria porque para él le era necesario tener ese encuentro. Y yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo venía en una camioneta de las que vienen de la costa sur para Saltenango y me senté a la par de una persona que empezó a compartirme del Señor. O sea, quizás nosotros en determinado momento no tenemos idea de en qué momento vamos a tener nuestro encuentro con el Señor, pero yo sé que el Señor nos estaba buscando y nos encuentra en ese momento de necesidad. En ese momento especial el Señor nos encuentra. Entonces, para la mujer fue un encuentro inesperado, pero para Jesús, omnisciente, Él estaba buscando a esta persona, ¿verdad? ¿Y quién era esta mujer? Pues, según vemos en la historia, era una mujer que llegó al mediodía a sacar agua del pozo y quizá no quería encontrar a nadie, quizá no quería ver a nadie porque probablemente habían hablado mal de ella. Era una mujer que se sentía marginada y que evitaba encuentro con otras personas y por eso escogió un horario definitivamente de calor, pero ella prefería ir y no tener que encontrarse con las personas, ¿verdad? Pero aquí la mujer reconoce que judíos y samaritanos no se llevaban, porque los judíos consideraban a los samaritanos como que fueran gentiles y pues no querían contaminarse. Recordemos que ellos tenían eh, leyes tradicionales, ¿verdad? Pero Jesús rompe toda barrera. Ah, para él, llegarle a una persona, no importa si la persona es de determinada raza, tiene tal religión, vive en tal lugar, y el Señor ha llegado a través, usando a otras personas, ha llegado a lugares, a los lugares más recónditos. Y por eso nosotros sabemos que el Evangelio ha llegado a lugares donde probablemente ni nos imaginamos que llegara, se han convertido personas que ni nos imaginamos que pudieran convertirse, ¿verdad? Pero el Señor ha llegado a las cárceles, a los hospitales, y podemos decir que Jesús sigue llegando, ¿sí? Llega a través de las personas, pero Jesús sigue llegando a la vida de las personas. Porque si yo venía en un bus y la probabilidad es que la persona que se sentara a la par me compartiera el Señor, probablemente era poca la probabilidad, pero el Señor en ese momento le era necesario pasar por Samaria. Y cada vez que el Señor le encuentra o le encontró a usted, para el Señor era necesario tener un encuentro con usted. ¿Ya? Eso era muy importante. Entonces, Él rompe toda barrera que pudiera existir. Quizá los judíos no pasaban por Samaria porque no querían contaminarse. Dice que daban la vuelta a Samaria, ¿verdad? Pero una de las cosas es que donde dice que donde unos ven problema, otros ven oportunidad. O sea, Jesús iba a pasar a un lugar donde las personas no querían, pero para Jesús era una oportunidad pasar y encontrarse con esta mujer. Algunas veces quizá nosotros decimos, no voy a ir a compartirles porque estas personas pues son completamente apegadas a la religión. ¿Sí? Entonces, pero no, para nosotros es una oportunidad, porque si recordamos, por ejemplo, a Nicodemo, él podía conocer mucho de la Biblia de su época y era muy
llegado a la religión, se la conocía bien, pero realmente no había tenido un encuentro con Jesús. Entonces, para muchos podría ser como no una oportunidad, sino es como un problema, una dificultad. Pero muchas veces donde alguien ve una dificultad, otro ve una ventaja. Yo me acuerdo de una historia que siempre pues, la he leído en algún lugar y es donde dice que a alguien a, a, le mandaron a vender zapatos a, a un lugar donde todo el mundo era descalzo. Y entonces dijo, no, aquí no voy a vender ningún zapato. Pero mandaron a otro y el otro dijo, aquí es una gran oportunidad porque nadie tiene zapatos. O sea, donde unos ven dificultad, otros ven oportunidad. O sea, llegar a compartir del Señor, no tengamos miedo porque solo somos instrumentos del Señor. ¿Sí? No tengamos miedo de que, no, porque esta persona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, es que yo soy un ingeniero, o es que yo soy un científico, y entonces ya no le vamos a compartir. No, esa persona, igual que la mujer samaritana, eh, tiene una necesidad, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús nos busca y nos busca en donde menos nosotros pensamos que lo vamos a encontrar, nosotros lo encontramos. Una de las cosas es que esta mujer llegó a beber, a sacar agua de un pozo. Y Jesús llega y le dice, dame de beber. Indudablemente, una caminata tan extensa, creemos que Jesús tenía sed, porque Jesús era 100% humano, así como era 100% Dios. Entonces, él se cansaba también, él tenía sueño, él se fatigaba, él tenía dolor, él tenía sed. Y llegó y le dice a la mujer, dame de beber. Pero entonces la mujer es donde le dice que, que primero que por qué le habla, ¿verdad? ¿Por qué le habla a ella si no se llevaban? Pero una de las cosas es que el Señor nos revela en este caso el corazón de la mujer. A Nicodemo le dice, necesitas nacer de nuevo. Quizá Nicodemo no entendió. A la mujer le dice, si supieras quién soy, yo te daría agua viva. Quizá la mujer tampoco entendió de qué le estaba hablando. Pero una de las cosas que le dice es que le dice que lleve a su esposo, ¿verdad? Así es. Le dice que le lleve al esposo. Entonces, cuando, cuando aquí el Señor le dice que si supiera quién es, Él le daría de esa agua viva, es porque el Señor sabe que la persona necesita de esa agua viva. Y, y, y sabía que esa mujer tenía sed también, pero no la sed física que Jesús tenía en ese momento, sino la mujer tenía una sed porque tener sed es porque algo nos hace falta, ¿verdad? Cuando tenemos sed, nosotros entendemos que necesitamos tomar algo. Tomar agua, tomar un refresco, tomar lo que sea, pero necesitamos hidratarnos. Y hay una necesidad, algo en nuestro ser nos hace sentir esa sed. Hay personas que dicen, es que tengo la boca seca, necesita tomar agua, o tengo esa sensación de sed. No sé si les ha pasado tener esa sensación de sed. Pero esa es la sed física, pero ¿qué es la sed del alma? ¿Qué es la sed? ¿Qué es esa sed que nos va a calmar algo que nos está afectando internamente? Quizá una de las cosas por las que algunas personas beben es porque tienen una baja autoestima y al beber se ponen alegres, como me pasaba a mí, contaba chistes, me ponía feliz y todo, ¿verdad? Y entonces me ponía amigable
pero cuando no bebía, pues me quedaba callado. Probablemente era una baja autoestima y con el licor me sentía desinhibido, empezaba a querer tener amigos, etcétera, pero cuando no bebía probablemente era más callado, no sé. Y en el caso de esta mujer que tenía, que el Señor le dice algo, ah, eh, le dice que ha tenido, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo, pero el Señor le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, el Señor le revela la necesidad que ella tenía. No sabemos exactamente la necesidad, pero imagínense una persona que se ha casado 5 veces. ¿Qué experiencias puede haber tenido? Probablemente su experiencia, no sé si al inicio tuvo abuso, no sé si al inicio del matrimonio después tuvo indiferencia, no sé si en el matrimonio quizá pudo haber tenido diferentes tipos de situaciones que hizo que se separara, pero en la actualidad quizá dijo, bueno, ya 5 veces, mejor nos vamos a unir. Y aquí le dice, sí, con el que tienes no es tu marido. Probablemente solo decidió unirse. Y, y el hecho ahí sí que, de que, y nos ha pasado, puede pasar con muchos jóvenes que dicen, pues no nos casemos, solo unámonos. Pero aquí el Señor podría decir, no es tu marido, que no está casada, no es tu marido. Y entonces, pero algunos jóvenes dicen, no, pero si está ya la moda y creemos que puede estar la moda actualmente, pero es necesario casarse. Y nosotros a nivel de iglesia reconocemos la boda civil como una boda en el cual las personas están casadas. O cuando alguien ya lleva más de 3 años, según la ley, de estar viviendo y pues deciden quizá hacer una constancia con un abogado, así sería, Maxito, así sería, de que sí están viviendo como esposos. Entonces la ley lo reconoce, que es lo importante. Creemos que el Señor ha establecido las leyes y eso es un aspecto importante. Entonces, entonces esa mujer probablemente en su corazón había algún tipo de necesidad. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, ¿qué tipo de necesidad hay en nuestra vida? Quizá hay un problema familiar, un problema matrimonial, un problema de adicción, un problema con los hijos. Algo tiene que haber, o un problema económico también. Muchas veces el problema económico y no le encontramos salida, vamos y empezamos a ver qué encontramos, ¿verdad? Pero miren, el Señor conoce nuestra necesidad, eso es indudable. El Señor conoce la necesidad que, que pudiéramos estar pasando, o cuando nosotros encontramos al Señor estábamos en una necesidad, teníamos hambre de algo, hambre de solucionar un problema. Y el Señor sabía que esa mujer tenía una necesidad de afecto, puede ser, una necesidad, había una necesidad emocional probablemente, ¿verdad? Eso es. Ahora, cuando Jesús le dice, llama a tu marido y ella le dice que no, probablemente el Señor le esté tocando el área en donde estaba su necesidad. Y a mí me llama la atención cómo cuando el Señor tiene ese encuentro con Nicodemo, dice que Nicodemo llegó de noche, probablemente no sé cuántos estaban con Jesús, sus discípulos, no sé con cuántos estaban, pero no creo que hubiera multitud de personas. Pero cuando llega con la mujer samaritana, ella estaba sola, no había nadie más, no había nadie más. Pero el Espíritu Santo yo creo que nos prepara para saber cuál es ese problema que nosotros
cuando tenemos ese encuentro con el Señor, ¿en qué problema nosotros estamos? Y el Señor quiere sanarnos ese problema. Usualmente no lo hacemos tan público, el compartir del Señor, cuando necesitamos hacerlo con una persona específica. Y yo recuerdo hace años, aquí en la terminal había uno que había sido policía y llegaba a predicar, pero más que predicar empezaba a maltratar a las personas, decía, hijos del diablo, se van a ir al infierno si no se arrepienten. Entonces, si alguien se sentía hijo del diablo, pues no quería saber nada así porque era muy público. Pero Jesús tiene un encuentro muy personal con cada uno de nosotros. Les digo, yo subiendo en un bus, me senté, se sentó la persona a la par, me compartió del Señor, así. No se paró en la camioneta a compartirlo. Pero cuando se compara esto, se compara como cuando muchas personas, yo recuerdo una vez llegó una señora y me muestra un ultrasonido. Y cuando leo el ultrasonido, el radiólogo dice ahí que tenía un cáncer invasivo. La persona se miraba bien, pero a la hora de decirle, me dice, mire, yo hace tiempo me quería hacer un ultrasonido, pero ya lo presentía y por eso no me lo quería hacer. Probablemente ella sabía en su interior, algo le revelaba que tenía un problema muy serio. Pero el decirle a alguien un diagnóstico, no lo estamos avergonzando, estamos para decirle que tiene un problema y que ese problema necesita un tratamiento. Llega un paciente, le pedimos tales exámenes y le decimos, usted tiene tal y tal problema y necesita tal tratamiento. Eso estaba haciendo Jesús. Le estaba diciendo a la mujer, 5 maridos has tenido. Y probablemente le estaba explicando cuál era su situación que la hacía que se avergonzara, porque probablemente ahí, en esos pueblos pequeños, no sé exactamente el tamaño, pero es como el nombre, título de una novela que dice, ¿verdad? Pueblo pequeño, infierno grande. Quizá los hombres la señalaban, quizá muchas mujeres la despreciaban, de tal manera que ella quería evitar cualquier tipo de murmuración y por eso al mediodía fue a sacar el agua. Pero eso es muy importante, que el Señor nos ha tocado. Y yo cuando recibí al Señor, pues lo primero que la persona me dijo, y fue, en esa época usó lo que llamábamos las 4 leyes, es que yo no podía conocer que debido a mi pecado, aunque no me señalara directamente el pecado, pero debido a mi pecado, yo no podía ni entender, ni conocer, ni entender, ni el amor, ni el plan que Dios tenía para mi vida. Porque muchas veces uno no entiende. Y, y en este caso, Dios tenía un plan y un propósito para esta mujer. Por eso le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le ofrece Jesús? Jesús le ofrece esa agua viva. Le ofrece esa relación espiritual con Dios. Le ofrece lo que nos ha ofrecido a todos, lo que todos tenemos, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Dios tiene esa agua viva porque el agua del pozo, si la persona la tomaba, de hecho iba a volver a tener sed. Y hay cosas que pueden parecer que nos soluciona, pero no es una solución, es temporal. Pero mantener la relación con el Señor y la presencia de su Santo Espíritu sí es algo más permanente para nuestra vida. Porque después, como dice Pedro, ¿y a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Después que nosotros tenemos realmente ese encuentro y ese conocimiento con el Señor, ¿realmente qué podemos hacer? Más que seguirlo buscando. Y entonces, muchas veces,
se hace uno la pregunta, y es una pregunta, cuando Jesús tiene ese encuentro con Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo. Y a la mujer le está diciendo, no necesariamente le está diciendo, tienes que nacer de nuevo, sino tienes que tomar de esta agua viva. ¿Sí? O sea, le está ofreciendo que ella tiene que tener fe, tiene que creer, tiene que tener esa relación con el Señor. Toca esa área de la vida de la persona. Toca esa área. Probablemente la mujer tenía conocimiento, cierto conocimiento, porque leemos que ella dice, cuando venga el Mesías, Él nos lo va a revelar. Ella tenía la idea del Mesías y incluso le dice, ¿dónde será que adoraremos? ¿Adoraremos aquí o adoraremos en tal lugar? Y el Señor le dice, es que hay un momento en que no es adorar aquí o adorar allá, es adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Entonces alguien diría, bueno, entonces, ¿es ir a la iglesia? No, no es ir a la iglesia. Y no estoy diciendo que no vengan a la iglesia. Es mantener una relación con el Señor. Es mantener el día de mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, poder orar, poder leer, ¿sí? Y entonces hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Pues usted puede asistir a la iglesia, escuchar un tema, pero los temas al rato se olvidan. Y hasta el predicador se nos olvidan los temas. Pero si usted diario lee su Biblia, ora, asiste, habla de Dios, mire, ahí está manteniendo esa agua viva que nunca se va a terminar. Y entonces, así como leyó mi esposa en el Salmo 1, usted se va a deleitar en la palabra del Señor. En su palabra a tener su deleite. Pues cuando usted lee, ala, qué promesa, ala, lo que Dios tiene para mí, ala, Señor, ¿cómo me vas a sacar de este problema? ¿Sí? El pastor Glenn mencionaba el Salmo 34, y es un salmo que David lo dijo cuando estaba en una situación bien difícil. Pero, y de hecho, una vez que venimos al Señor, no quiere decir que se nos va a solucionar todos los problemas. Vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo dificultades, vamos a seguir teniendo dolores, vamos a tener que seguir teniendo deudas, etcétera. Pero una de las cosas que ya no vamos a estar solos, vamos a tener esa agua viva. ¿Sí? ¿Sí es? Entonces, la exhortación es, ¿hay una necesidad en nuestra vida? No es la religión la que nos va a ayudar. Entonces, quiere decir que cualquier persona pueda tener cualquier religión, pueda tener cualquier situación económica o pueda tener cualquier situación cultural o de conocimiento académica, no importa, hombre, mujer, Nicodemo o samaritana, no importa. Todos en determinado momento necesitamos de esa agua viva que el Señor nos ofrece, de su presencia, de la relación con nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos, un agua que nos cambia y nos transforma. Pero si la persona viene a la iglesia, pero no hay cambios, no hay transformación, pasan años y sigue igual, yo hago esa pregunta, ¿necesitarán nacer de nuevo entonces? Que hemos tenido familias que por años de años le decimos, mire, va a tener en la iglesia, es que no puedo, es que esta semana es el cumpleaños de mi primo, la otra semana es el cumpleaños, y claro, si tiene su agenda y tiene familia grande y tiene un montón de cumpleaños, va a ir a los cumpleaños. Entonces, volvemos otra vez, ¿cuál sería su prioridad? ¿Será su prioridad el Señor, aquel que le ofrece agua viva? ¿Qué será la prioridad en ese momento que la mujer samaritana entendió que él era el Mesías y que era el profeta? Porque le dijo realmente cuál era su problema. Aquí no se trataba de los esposos en determinado momento, se trataba de su necesidad, de esa situación que estaba viviendo, de esa situación en que tenía que esconderse de la gente.
Entonces, viene la pregunta, ¿realmente hemos nacido de nuevo? ¿Hay un cambio en nuestra vida realmente? Yo no me alejo y no me aparto de que algunas personas, claro, no pueden venir a la iglesia por X razón, pospusieron alguna actividad. Hoy hay una familia que no vino y me había dicho, no vamos a ir el domingo. Bueno, ¿qué van a hacer? Porque son personas que estuvieron muy activas durante la escuela bíblica. Y me dicen, es que antes de la escuela bíblica teníamos que celebrar tal actividad, pero por la escuela bíblica la suspendimos. No fueron de los que dijeron, no vamos a ir tal domingo a la escuela bíblica. O sea, yo creo que todos en determinado momento no podemos ir, pero miren, ahora, la pregunta sería, entonces, ¿está usted leyendo su Biblia? ¿Está usted orando? ¿Tiene una relación con el Señor? ¿Realmente ya recibió esa agua viva del Señor? ¿Tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Nació de nuevo realmente? Y viene la pregunta que hemos hecho en otras ocasiones. Si usted se muriera en este momento, ¿a dónde va? ¿Con el Señor o no? Ahí vendría siendo la pregunta. Entonces, el agua que el Señor le ofrece a la mujer samaritana es esa. Y si lo ponemos en nuestro contexto actual, es la misma presencia del Señor en nuestra vida. Entonces, no es una religión, es una relación con el Señor. Esa tiene que ser nuestra relación, ¿sí? Y no debe ser temporal, ¿verdad? Sino es algo permanente. Y de ahí es que nosotros realmente adoramos al Señor, a quien nos ha salvado, quien murió por nosotros, quien resucitó y quien vive en nosotros. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿y qué hago para realmente tener esa agua viva? ¿O qué hago para nacer de nuevo? ¿Qué hago? He asistido a la iglesia por años y realmente siento que no tengo esa relación con el Señor. ¿Qué debo de hacer? Muy sencillo. Tiene que creer que Dios tiene un plan para su vida, creer que el pecado lo aleja de ese plan y ese propósito, creer que Jesucristo vino y murió por sus pecados y tiene que invitarlo a que entre en su corazón, invitarlo a través de una oración. Es lo que hay que hacer. Pero ¿qué sucede cuando las personas conocen al Señor realmente? ¿Qué pasó con esta mujer samaritana? ¿Qué sucede? ¿Sí? Miren, dice en el 4:28, la mujer dejó su cántaro. ¿Sí? La mujer dejó su cántaro. ¿Qué hacía esta mujer? Trataba de evitar llegar en horas que hubiera otra gente. Quería evitar al público. Pero ¿qué sucede? Miren, una de las cosas que sucede, dice que ella corrió a hablarles a otras personas de Jesús. ¿Sí? Y otras personas fueron. Y tanto que invitaron a Jesús a que se quedara ahí en Samaria como 3 días más, se quedó. Y hay un momento en que le dicen a la mujer, mira, nosotros ahora ya no creemos solo por lo que tú dices, sino que ahora creemos porque nosotros ya lo hemos experimentado y vivido. Vamos a ver aquí el 4:28. Vamos a leer 4:28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, ella tenía el conocimiento de que iba a haber un Mesías. Y dice, venid, ved a este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Sí? Y cuando nosotros nos pasamos
a leer el 39 y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Creyeron por el testimonio de la mujer. Entonces, cuando nosotros nos vamos al ola del cristiano, si esta mujer samaritana, que quería evitar a la gente, viene y habla de lo que el Señor había hecho, porque yo creo que tuvo un momento de convicción de que Él era el Cristo, que le había dicho cuál era su necesidad. Y el Señor le ofreció esa relación personal con Él. El Espíritu Santo le habló sobre esa necesidad personal. Entonces, cuando nos vemos al contexto de nosotros, el Señor nos encontró en el momento en que nosotros menos pensábamos que nos íbamos a encontrar. Teníamos una necesidad y el Señor nos indicó cómo nos solucionó de esa situación. Una de las cosas que a mí me pasó cuando yo muy conocí al Señor, y lo primero mi primera experiencia después de eso fue perdonar. Créanme, esa fue mi primera experiencia. Estaba viviendo en una situación y el Señor en esa situación que me tocó, esa sed que yo tenía, aparte de la adicción, era perdonar. Y entonces fue lo que me pasó a mí. Entonces, cuando yo tengo que compartir el Señor, yo comparto, aunque eso alguien diría, eso pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando ven mi edad, dirán, eso pasó hace mucho tiempo. Pero el Señor me permitió dar testimonio de cómo me encontró el Señor. Y el testimonio debe ser del Señor, de lo que hizo el Señor en nuestra vida. Porque muchos dan testimonio, pero yo era bueno para chupar, si quieren, miren que y empiezan a contar una de historias, ¿verdad? A nadie le interesa, lo que nos interesa es realmente esa agua viva. Y por eso dice que muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Es que aquí solo la mujer le dice 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Pero ahí hay que escarbar todo ese sentimiento de abuso que pudo haber tenido, emocional, físico, psicológico, qué sé yo, ¿verdad? Porque muchas veces se sufre hasta codependencias de todo tipo. Entonces, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron definitivamente y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cuando una persona realmente nace de nuevo, cuando una persona está consciente de lo que el Señor le hizo, cuando la persona mantiene una relación con el Señor de orar, leer, asistir, hablar de Él, entonces un creyente debe convertirse en testigo del Señor. Y nosotros, en donde sea que nos encontremos, tenemos que hablar del Señor con cualquier persona con la que mantenemos una comunicación. Háblele. ¿Cuál es el temor? Si no lo hacemos personal, porque como iglesia tenemos una visión y la visión dice, ¿verdad? La visión dice que tenemos el amor de Dios, que tenemos la presencia de Cristo, que tenemos la comunión del Espíritu Santo y que somos testigos, ¿sí? Y que hacemos discípulos por medio de los grupos de amistad. O sea, esa es nuestra visión. Entonces, nosotros cumplimos con el mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Pero quizás no lo hacemos en forma individual, lo hacemos como grupo. O sea, por eso en los grupos decimos, inviten a las personas nuevas que no conocen del Señor, tráiganlos, que hagan amigos acá, pero
No es solamente hacer amistad, y de hecho creemos que los grupos se llaman así, grupos de amistad, son grupos sociales. Y de tener amigos es algo muy importante. Usted no sabe, alguien de su grupo, quizá, ¿qué? Es electricista, compone aparatos, quizá maneja un Uber, quizá, pues algo le va a ayudar. Es un grupo de amistad. En determinado momento puede necesitar de un hermano, pero más que todo, a través de los grupos, de los testimonios y de la palabra del Señor, usted va creciendo espiritualmente. Entonces, traer a otra persona, si a usted le es difícil desafiarlo a que reciba al Señor, tráigalo al grupo. Ese es el propósito del grupo. Pero si no, pero si ni siquiera la persona viene al grupo, pues nos la pone más difícil, ¿verdad? Pone más difícil. Porque la persona que usted tiene contacto probablemente es como que Jesús solo hubiera llegado con la mujer samaritana y hubiera pedido agua y ahí se acabó. Pero no se hubieran convertido las otras personas. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros nos convertimos en testigos del Señor. Y por eso muchas personas van con su familia y le dicen, creemos que el Señor ha hecho esto con nosotros. En la iglesia estuvo bien alegre el día de hoy. Miren, esta historia de la mujer samaritana es es una reflexión para nosotros de que Dios nos encontró, que teníamos sed de algo que el Señor nos ofreció, esa agua viva, pero también que nosotros debemos de ser testigos de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y a través de nosotros, otras personas más van a conocer al Señor y van a tener las bendiciones del Señor. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar esta mañana. Miren, si alguien realmente no sabe qué es nacer de nuevo,